Es una cosa que el Señor me ha enseñado, de que el que pierde su vida y el que se olvida de sí misma y el que muere a sí misma es feliz. O sea, y esta es la verdad, esta es la verdad. Audiolibro de la hermana Claire Crockett, sierva del hogar de la madre, sola con el solo, por la hermana Kristen Garner. Por favor, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a crecer en YouTube para que este mensaje llegue a más personas y podamos seguir realizando este tipo de contenido. Comenta, comparte y dale like. Desposada con el solo, capítulo 16. Era la mañana del 8 de septiembre de 2010. Por fin había llegado el día de los votos perpetuos de la hermana Claire y su corazón estaba en paz. Los votos iban a ser en Priego, Cuenca, donde 10 años antes había empezado todo. Dio un largo paseo con su madre alrededor del monasterio. Con su brazo apoyado sobre el hombro materno, tuvieron una larga conversación, llena de risas. Las dos tenían un gran sentido del humor. Parecía casi una competición por provocar la risa más fuerte. A un cierto punto, se sentaron en la capilla del Santo Cristo. «Si quieres, puedes venirte a casa con nosotros», le dijo Margaret. «Basta que les digas que no vas a hacer los votos y que te vuelves ahora a casa». La hermana Claire dejó un breve momento de silencio antes de responder, cosa que su madre interpretó como un posible sí, y temiendo que su hija se avergonzara de dar la noticia a las hermanas, Margaret se ofreció a facilitárselo. «Puedo entrar y decir, no va a hacer los votos. ¿Y qué van a hacer?». La hermana Claire respiró profundamente y sonrió. «Esta es la vida que he elegido y soy feliz. Mamá, venga, alégrate por mí». Margaret no quería rendirse. ¿Era su hija realmente sincera o estaba actuando? Era difícil de averiguar, y mientras miraba fijamente a los ojos a su hija, respondió resueltamente: «No me voy a alegrar por ti, te quiero en casa». A pesar de todas sus dudas y tentaciones, a pesar de haber estado en peligro de dar la espalda al Señor, a la hora de la verdad, Él siempre le daba a la hermana Claire la fuerza para decir que sí, para ser fiel, para confiar en que su amor la conquistaría. Ella sabía bien que no se debía a sus fuerzas, sino a la misericordia de Dios. Aquí, una vez más, el Señor derramó en su alma una gran seguridad. Esta vez no hubo dudas. La sonrisa desapareció de sus labios. Sabía que no convencería a su madre. Sencillamente tenía que darle una respuesta decisiva. «Bueno, mamá, no voy a volver a casa». Estas palabras fueron como una bofetada en su cara. No podía entender a su hija. ¿Cómo podía Claire ser feliz? Quizás por una motivación un poco egoísta, Margaret la quería en casa. La hermana Claire suavizó nuevamente el tono y trató de explicarle algo más. «Mamá, solías importunarnos constantemente hablándonos sobre nuestra fe y yo no te quería escuchar, pero luego, cuando encontré al Señor, finalmente entendí lo que tú me habías estado diciendo todos aquellos años, en los que yo no te hacía caso». Después de la peregrinación a Irlanda, las siervas en España estábamos muy ocupadas. 2 jóvenes entraron como candidatas. Una de ellas había participado en la peregrinación a Irlanda. Un grupo de hermanas hizo votos el 2 de julio y otro grupo entró al noviciado el 16 de julio. A finales de este mes se tuvo una primera tanda de ejercicios espirituales en la que la hermana Claire ayudó a servir. Pasó toda la semana cocinando, sirviendo las comidas y limpiando la casa, todo en silencio, por supuesto, para no distraer a las hermanas durante su oración y meditación. A principios de agosto fue a nuestra comunidad de Priego para sustituir a hermanas en la vivienda tutelada que gobernábamos allí. 2 semanas más de servicio silencioso. Mientras cuidaba a esos ancianos necesitados de amor, la hermana Claire reflexionaba sobre los votos perpetuos que se acercaban y le pedía fuerza al Señor. Había recibido mucha luz el año anterior a través de los escritos de Santa Edith Stein y ahora había empezado a leer un libro con sus escritos espirituales. En una carta a sus hermanas carmelitas con ocasión de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, día en que ellas renuevan sus votos, Santa Edith Stein escribe sobre los votos religiosos. El Salvador hoy nos mira, nos sondea solemnemente y nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿serás fiel al crucificado? La hermana Claire, después de leer esto y hacerse esta misma pregunta, copió en su cuaderno todo el párrafo. Considera cuidadosamente lo que prometes.
Hacer y renovar votos es un asunto terriblemente serio. Le haces una promesa al Señor del cielo y de la tierra. Si no tomas de verdad en serio tu deseo de cumplirla, caerás en poder del Dios vivo. Era consciente de lo terriblemente serio que era hacer votos, y estaba ella decidida de verdad a cumplirlos para no caer en poder del Dios vivo. La responsabilidad pesaba sobre ella. Antes de su conversión estaba convencida de que la fidelidad de por vida era imposible. Ahora sabía que era posible. Había leído las vidas de los santos, pero ¿era posible para ella? Mientras seguía adelante en la lectura, hubo un cambio en el tono de Edith Stein y sus palabras se volvieron más compasivas y comprensivas. ¿Estás alarmado por la inmensidad de lo que los santos votos requieren de ti? No tienes que alarmarte. Lo que has prometido está ciertamente por encima de tu débil humano poder, pero no está por encima del poder del Todopoderoso. Este poder se hará tuyo si te confías a Él. Este paso a un tono más comprensivo no se basa en un sentido de compasión ante la debilidad humana, sino más bien en la confianza en la capacidad de Dios para dotar a los hombres de su poder. Qué consuelo debió experimentar la hermana Claire al leer estas líneas. Su deseo más profundo era amarle hasta el último aliento y luego por la eternidad. Incluso si la fidelidad de por vida fuera imposible en todos los demás casos, ella tenía que confiar en que Él la sostendría en sus fuertes manos. Ella creía firmemente que Él tenía el poder de otorgarle la fidelidad. Reflexionó sobre el voto de obediencia y cómo nos ayuda, en vista de nuestra ciega y débil voluntad humana. Ella escribió esta oración al Señor expresándole sus más profundos deseos, así como sus más profundos miedos. Señor, este es mi deseo, el deseo más profundo de mi alma, dejarme llevar por tu verdad y tu voluntad, y no por mis debilidades y pasiones humanas. Ten piedad y compasión de mí mientras hago mi voto de obediencia perpetua a ti. La idea me asusta porque conozco mi propia fragilidad, pero confiando en tu fuerza y en el Espíritu Santo echaré las redes. Una tarde, durante la misa, mientras las hermanas daban gracias después de la comunión, la hermana Claire no dijo nada al Señor. Él se hizo muy presente y ella experimentó que inclinaba el oído a sus palabras tranquilas, como si deseara escucharla con gran amor y entusiasmo. Lo que salió de las profundidades de su alma fue un simple «Te quiero, te amo, ayúdame». Ella escribe: no sentí que tuviera que decir nada más, ya que Él conoce todos los miedos, las luchas y todo lo que tengo dentro de mí. Él conocía sus ansiedades, sus preocupaciones, sus luchas interiores, pero también conocía sus anhelos más profundos. Ella le había pedido no distraerse el día de sus votos perpetuos con criaturas o cosas externas. Él todavía tenía que purificar su amor. Del 25 al 30 de agosto hizo los ejercicios espirituales en silencio. Era la preparación final para sus votos y no sería fácil. El día antes de comenzar escribe: cualquier sentimiento piadoso que tenía hace 1 o 2 semanas ha desaparecido. Me distraigo en la oración y después de la comunión. Sin embargo, todavía trato de practicar la caridad y las virtudes. Y copió 2 citas del libro del padre Walter Zizek, Caminando por valles oscuros, que seguía ayudándola en estos momentos. En el fondo de cada uno de nosotros se queda una pequeña duda, un pequeño nudo de miedo al que nos negamos a hacer frente o admitir incluso ante nosotros mismos, que te dice: ¿y si no fuera así? Tenemos miedo a abandonarnos totalmente en las manos de Dios por temor a que no nos coja cuando caigamos. Realmente no es cuestión de confiar en Dios o no, porque deseamos mucho confiar en Él. En realidad es cuestión de nuestra creencia última en su existencia y su providencia, y exige el acto más puro de fe. El primer día de ejercicios fue relativamente tranquilo, pero en el segundo día comenzó a sentirse aturdida por los ataques del diablo. Es falso todo esto, son falsas todas las experiencias que he tenido, son falsas mis oraciones y deseos. ¿De dónde vienen? Son reales, porque casi siempre hago lo contrario de lo que escribo. Soy falsa, es real lo que experimento. Si todo esto es falso, ¿por qué no me voy?
Se pregunta qué sentido tiene continuar si todo lo que ha experimentado ha sido falso. ¿Le hablaba Dios realmente o era todo producto de su imaginación? Su alma estaba inmersa en oscuridad y no podía ver con claridad. Las experiencias del amor de Dios para con ella, como la del primer Viernes Santo, le parecían increíblemente lejanas. Ella veía una contradicción en sí misma. Deseaba entregarse a Dios y sin embargo casi nunca podía cumplir sus deseos al pie de la letra. ¿Era falsa ella misma? ¿O era porque sus experiencias con Dios no habían sido reales? Todas estas dudas le asaltaron durante estos días de silencio. Me viene a la mente la imagen que usaba Santa Teresita sobre el mar tempestuoso. Las olas en la superficie de su alma se agitan y giran sin descanso, pero en las profundidades más insondables hay una certeza que la hermana Claire no puede negar ni tampoco llegar a comprender totalmente. Aquellas verdades sencillas que había experimentado en junio y que tenían que guiar su vida cuando el Señor la despojaba de todo consuelo externo, permanecían todavía allí, a saber que Dios es Dios y que Él es real, que su providencia guiaba su vida, que tenía que aceptar su cruz viviendo la pobreza, castidad y obediencia, y que el Señor le daría la fuerza para hacer lo que Él le pidiera. Santa Teresita misma había experimentado un mar así de tormentoso el día anterior a sus votos, que curiosamente también tuvieron lugar un 8 de septiembre. La santa escribe: «La noche anterior surgió una tormenta en mi alma como nunca antes había visto. Hasta entonces no me había venido ninguna duda sobre mi vocación y obviamente era necesario que yo experimentara esta prueba. Por la noche mi vocación me pareció como un sueño, una quimera. La oscuridad era tan grande que solo podía ver y comprender una cosa, que no tenía vocación. Ah, ¿cómo podría describir la angustia de mi alma? El Señor permitió que la hermana Claire continuara en esta oscuridad durante varios días. Ella sabía cuál era la respuesta, la confianza. Tenía que fiarse, sabiendo que el silencio de Dios era para su bien. Jesús mismo había guardado silencio en la cruz, un silencio que le gritaba a ella y a todos: «Mira el amor». La hermana Claire reflexiona y escribe: «Unos judíos, después del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, decían al Señor: nosotros seguiremos creyendo en ti a pesar de tu terrible silencio. Dios, esta humildad y perseverancia tiene que conmover tu corazón. Manténme fiel en tu silencio. Ayúdame a escuchar tu silencio. ¿Qué me dice tu silencio? Silencio de Dios, silencio que hiere, silencio que escucha, silencio que mira, silencio que habla con acontecimientos, silencio que grita en mis adentros. Mira el amor, silencio del Señor, silencio que me llama al silencio, silencio creador, silencio redentor, silencio que grita en mis adentros. Mira el amor». Al tercer día, después de una mañana de profunda confusión, la Virgen vino a rescatarla. La hermana Claire abrió el libro de la Santa Edith Stein y leyó esta oración. Como Madre de Dios, ella elige a las almas que quiere llevar a su Hijo amado y revestirlas con túnica de novia para su honor y gozo. Lo vio como una señal clara de nuestra Madre. Sintió de repente, sin ninguna duda, su presencia materna abrazándola, dándole paz, tranquilizándola, como lo hacen las madres cuando sus hijos lloran. Mi pequeña alma sintió que la Virgen le decía: «Estoy contigo siempre, no lo dudes». Los ejercicios siguieron adelante y la purificación también. El Señor quería mostrarle lo que realmente había en su corazón para que ella pudiera volverse humildemente a Él y pedirle la curación. Copió esta frase de San Agustín en su cuaderno: «Nos hieres para sanarnos y nos matas para que no nos muramos lejos de ti». Después reflexiona: ¿cómo hiere el Señor? Mostrándome la verdad de quién soy yo y la falta de amor que tengo. Sin embargo, esta luz también es curativa, porque veo lo que tengo que hacer o cómo tengo que cambiar. El Señor, cuando me muestra estas cosas, esta vez desde la cruz, me da una gracia o consuelo para vivir las exigencias del amor. Examina su amor. Sé que el problema no es que no sé amar, solo tengo que escuchar mi conciencia, mirar a la cruz y sé que amar es darlo todo dar. No es que no sepa amar, sí sé, el problema es que elijo no hacerlo, elijo la soberbia por encima del amor. No puedo simplemente amar en algunas cosas, tengo que amar totalmente en todas las cosas.
Qué difícil es tener los mismos sentimientos de Cristo, pero quiero hacerlo, sé que así es como amaré. Señor, no te pido que me enseñes cómo amar, te pido que me ayudes a amar. Si amara y sirviera, ya que el amor es servicio en acción, pensaría en los demás antes que en mí misma, siempre me pondría a mí misma la última, siempre. Experimentaba que el Señor quería limpiarla de todas estas miserias que no podía quitarse ella sola. Sentía que el Señor me decía, ¿qué traes a la cruz? Y yo respondía, mis miserias, mis pecados, mis idioteces soberanas, para que me puedas limpiar. Levanté mis manos con todas estas cosas hacia Jesús en la cruz. Él bajó una mano de la cruz y puso mi cabeza en la herida de su costado. Tener los sentimientos de Cristo es lo que pasaba por mi cabeza. Sentía que Él me limpiaba y me alimentaba como una madre alimenta a su bebé con la sangre de su costado herido. Desde arriba me miraba con una mirada tan seria de amor y me decía, hija mía, sabes lo mucho que te amo. Claire, te amo. Lo decía con una gran intensidad y con un amor de predilección. La hermana Claire sabía que la paz volvería solo si mantenía su mirada en Cristo crucificado para aprender de Él cómo obedecer a la voluntad del Padre. Los ejercicios llegaron a su fin y solo faltaba una semana para sus votos. Una joven que estaba de visita en ese momento para discernir su vocación le preguntó a la hermana Claire, después de los ejercicios, si tenía ganas de hacer los votos perpetuos. Esperando que la hermana Claire le expresara una alegría desbordante, se sorprendió de la sobria pero sincera respuesta. La hermana Claire le dijo que no tenía grandes sentimientos de emoción o entusiasmo, pero que sabía que esa era la voluntad de Dios y por lo tanto quería hacerlos. Su familia iba a llegar el 6 de septiembre a Madrid. Un grupo de hermanas tenía que ir allí unos días antes, así que la hermana Claire viajó con ellas para aprovechar el viaje. Ella le había pedido al Señor la gracia de visitar a las carmelitas de la Aldehuela, Getafe, Madrid, que es un convento fundado por Santa Maravillas de Jesús en el año 1961, y él respondió de una manera muy providencial. Durante estos días en Madrid tuvo la oportunidad de estar con las carmelitas y de participar con ellas en la oración de hora tercia y en la misa. Y fue aquí donde el Señor le dio la gracia definitiva que alejó de su corazón de una vez por todas las oscuras nubes de incertidumbre. He recibido una gracia al oír a las carmelitas rezar, al ver cómo son verdaderos sacrificios agradables a Dios. He experimentado, rezando ahí en su capilla, que todo esto es real. Dios existe y me llama y yo le tengo que responder. Sus vidas escondidas en Dios me asombran y pensar en cómo están tan enamoradas del Señor me hace querer amarle y dar más. A la hermana Claire le impactó especialmente una historia sobre las carmelitas que las hermanas le contaron. Santa Teresa de Jesús se había dado cuenta de que el Domingo de Ramos, después de ser aclamado por la multitud en Jerusalén, el Señor regresó a Betania para comer. Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén y por lo tanto Santa Teresa interpretó que a pesar de haber sido recibido con ramos, canciones y alabanzas, nadie invitó a Jesús a comer en Jerusalén ese domingo y tuvo que regresar a Betania, a la casa de sus amigos. Por eso las carmelitas siempre invitan a Jesús a comer el Domingo de Ramos. ¿Cómo lo hacen? Al comienzo de la comida sirven sus platos como todos los días. Luego cada hermana voluntariamente devuelve a la olla lo que quiere ofrecer a Jesús. Obviamente la olla se llena de nuevo. De antemano buscan una familia pobre y esa familia está fuera esperando. Cuando todas han terminado, sacan la comida que no han comido y se la dan a aquella familia. Así quedan llenas de alegría porque Jesús ha sido invitado a comer en la persona de esos pobres aquel Domingo de Ramos. El amor por el Señor que ellas tenían le impresionó y le ayudó a querer amarlo y a dar más de ella misma. En muchos sentidos, la vida de las carmelitas era aún más radical y sacrificada que la de las siervas. Quizás precisamente por esta razón, su alegría era innegable, desbordante. Al día siguiente, 5 de septiembre, copió el Salmo 4 en su cuaderno durante la oración y escribió: Señor, 3 días hasta mis votos perpetuos. Dame paz y serenidad. Conquista mi corazón de nuevo y dame la firme convicción en la fe de que mi vida es para ti, que tengo que entregarme totalmente a ti. Por favor, estate conmigo en un modo muy íntimo ese día, y la Virgen también.
Derrama sobre mi familia muchas gracias, la gracia de la fe, y protégelos. El padre Rafael y la madre Ana llegaron ese día junto con más hermanas, y todos pudieron saludar a las carmelitas en el locutorio, agradeciéndoles su hospitalidad durante el año anterior. La hermana Claire contó a las carmelitas su vocación al tiempo que les pedía oraciones por sus votos perpetuos. También hizo brevemente una representación de Carlitos con el padre Rafael, haciendo reír a las carmelitas. Su familia llegó el 6 de septiembre y viajaron todos a Priego, Cuenca, donde iba a hacer sus votos. En cuanto llegó su familia, estaba tan ocupada que no tenía tiempo para sí misma, cosa que agradeció mucho. Constantemente hacía de traductora para ellos, mostrándoles los alrededores o simplemente haciéndoles reír, y en medio de todas las bromas intentaba decir cosas que pudieran ayudarle a acercarse a Dios. Su alegría era palpable. Después de los días que pasaron con ella, no podían negar que era feliz. Fue sorprendente para ellos, pero vieron que era así. Su madre todavía tenía una preocupación en el fondo de su corazón, y si está actuando y disimulando, siempre había sido buena actriz, y siempre había sido independiente y decidida. La verdad es que no quería que su hija fuera feliz lejos de ella, quería que volviera a casa con ellos. Sin embargo, en la conversación relatada al comienzo del capítulo, hemos visto cuán firme y con qué afecto respondió la hermana Claire a su madre. No era cuestión de terquedad. Aunque fue difícil de entender para su familia, la verdadera razón de su perseverancia era la llamada del Señor. Después de la purificación por la que acababa de pasar, se mostró más convencida que nunca de que el Señor era quien la quería allí, quien la sostenía y le daba fuerzas. Él había mostrado su amor por ella en la cruz cuando la llamó, y ella no pudo sino responder con su amor hasta el sacrificio. La hermana Claire tuvo la oportunidad de hablar con nuestra superiora, la madre Ana, sobre todas las dudas y oscuridades que había experimentado durante los ejercicios y en las semanas anteriores. Cuando la madre Ana sonrió y le dijo: «Tienes una vocación de sierva como una catedral». La hermana Claire se llenó de alegría. Era una última confirmación de labios de su superiora de que estaba en su sitio. La madre también añadió que por todo lo que contaba iba por buen camino. Al inicio, los votos de la hermana Claire iban a celebrarse en la iglesia parroquial de Priego, dedicada a San Nicolás de Bari. Sin embargo, hubo un cambio de planes y la ceremonia acabó siendo en la iglesia del monasterio de San Miguel de la Victoria. Esto fue una gracia para la hermana Claire, puesto que iba a poder decir su sí definitivo al Señor exactamente en el mismo lugar donde Él le había mostrado su amor la primera vez. Sí, te quiero a ti. Algunas hermanas se metieron con ella diciéndole que seguro que iba a llorar durante la ceremonia. Ella se rió, pero les aseguró que no lloraría. No era una persona que soliera llorar en público. Además, después de la sequedad espiritual de las semanas anteriores, era totalmente impensable que se emocionara. Sin embargo, mientras leía el ritual y en cuanto comenzó la ceremonia, ya estaba llorando, como ella misma escribió más tarde. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era muy grande y para siempre. No tenía miedo, pero me sentía extremadamente pobre y pequeña ante Dios. La ceremonia empezó. Su familia estaba sentada en los primeros bancos de la iglesia y también asomaron a los ojos de algunos de ellos las lágrimas. Después del evangelio, el padre Rafael, que presidía la misa, preguntó a la hermana Claire: «Querida hermana, ¿qué pides a Dios y a su santa iglesia?». Y ella respondió: «Servir al Señor en las siervas del hogar de la Madre todos los días de mi vida». La homilía del padre Rafael comenzó con una cita de la Escritura: «La misericordia del Señor llena la tierra», y lo aplicó a la vida de la hermana Claire. Respondía exactamente a lo que ella estaba diciendo al Señor en su interior en ese mismo momento, como explicó más tarde. La única cosa que podía pensar durante la ceremonia o que podía decir al Señor era: «Ten piedad de mí», porque Él me estaba llamando a una cosa muy grande y yo sé que por mí misma no podría hacerlo. Y sé dónde he estado en mi vida, de dónde me ha acogido el Señor y ha tenido muchísima misericordia conmigo, muchísima. Lo que estaba diciendo hoy el Padre en la homilía era clavado.
El padre siguió predicando y dijo que muchos pensaban que la vida de la hermana Claire era una desgracia. ¿Cómo podría una joven tan guapa como ella, con tantos talentos para la música y la actuación, dejar todo y entregarse a Dios? Pero no, gritó, no han entendido nada. Es la mayor gracia que hay. Una desgracia sería haberse entregado a Dios y después volverse como el perro al vómito. Eso sí que sería una inmensa desgracia. Pero el que ha conocido el amor de Dios, el perdón y la misericordia de Dios, ya no gusta de otras cosas que antes le entretenían y le daban un contento, que nada más pasar dejaba el alma amarga, triste y sola, inmensamente sola. Después le dio el lema para sus votos perpetuos, como siempre lo hace con cada grupo de hermanas. El lema tuyo va a ser este: sola con el solo. Ya no estarás sola, nunca estarás sola. En ti se cumplirá también, se va cumpliendo la palabra de Jesús. Y sabed que yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Su amor es eterno y su amor es infinito. Lo dice San Pablo. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. La hermana Claire era la única hermana que quedaba del grupo que había entrado al noviciado con ella. Sin embargo, sola con el solo no era solo porque hiciera sus votos sola. El padre Rafael se inspiró en aquel encuentro que la hermana Claire había tenido 10 años antes, el Viernes Santo con Cristo crucificado. Había sido un encuentro a solas con el solo. Es la soledad del encuentro entre el alma y Dios que todas las almas deben vivir. El padre Rafael quería que ella siempre recordara que el centro de su corazón tenía que permanecer en soledad para encontrarse con el solo. Pero entendiéndolo bien, hermana, solo Jesucristo tiene que estar en ese centro. Nadie más, ninguna criatura. Harías un daño irreparable a tu alma si pusieras a otro que no fuera Cristo. Él te ha elegido para que seas toda, sola y siempre suya de esta forma, que es la vida consagrada, que es participación ya del cielo. La noche antes de que Santa Teresita de Lisieux entrase al noviciado, le escribió una nota a una de sus hermanas en la que explicaba: Jesús quiere que esté sola con Él, para unirme más íntimamente. Así como la aplicación más obvia del lema era que la hermana Claire era la única que quedaba de su generación, también en el caso de Santa Teresita, la razón más aparente de esta frase parece ser el hecho de que su propio padre iba a estar ausente en la ceremonia que iba a tener lugar al día siguiente. Pero Santa Teresita eleva esto y ve en ello una llamada a la intimidad con Cristo, que es exactamente lo que el padre Rafael animó a la hermana Claire en su homilía. Santa Teresita, su santa protectora, ciertamente intercedía por ella, ya que todos los fieles presentes en la ceremonia estaban a punto de pedírselo a ella y a todos los santos, en los pocos minutos que restaban para llegar al momento de la letanía de los santos. Inmediatamente después de la homilía, como parte del ritual, la hermana Claire se quitó las sandalias como un signo de su nada y total pobreza ante Dios. Ella respondió a una serie de preguntas, prometiendo luchar para alcanzar la caridad perfecta y observar la castidad, la obediencia y la pobreza en imitación de Jesucristo y su madre. Prometió gastar su vida generosamente al servicio del pueblo de Dios, especialmente de los jóvenes. Este compromiso definitivo que hizo en este día iba a permanecer especialmente cerca de su corazón y le empujaría a entregarse, a pesar de las dificultades exteriores e interiores. La hermana Claire se postró en el suelo mientras se cantaban las letanías de los santos, pidiendo para ella su intercesión y la de los ángeles del cielo. Ella escribió: mientras me postraba en el suelo, solo podía decir: Señor, por favor, ten piedad de mí. Luego rezó de rodillas la fórmula de la profesión perpetua, consagrándose totalmente al Señor hasta el final de su vida. Colocando su mano sobre el libro sagrado, pidió la ayuda de Dios y la de los santos evangelios y se dirigió al altar para firmar de su puño y letra los votos que acababa de pronunciar. La hermana Claire volvió a arrodillarse ante el altar y el padre Rafael extendió sus manos sobre ella, pronunciando la bendición solemne. La hermana Claire escribió después: lloré cuando el padre rezó por mí y el padre se emocionó también al ver la misericordia de Dios.
Cuando el padre Rafael le pidió al Señor que derramara su Espíritu Santo sobre ella, estaba tan conmovido que tuvo que detenerse por un momento para contener la emoción antes de poder continuar. Mira, Señor, a esta hija tuya, a quien has llamado según tu providencia, y derrama sobre ella el Espíritu Santo para que pueda cumplir fielmente con tu ayuda lo que hoy, llena de alegría, ha prometido. Seguidamente le entregó la cruz que llevaría colgada sobre su pecho a partir de ese momento. Había sido hecha por las hermanas, pintada a mano por delante con la Eucaristía y las iniciales del Ave María, y con una reliquia de los mártires claretianos de Barbastro incrustada por detrás. La reliquia era una señal de que iba a vivir su vida en clave martirial, lista para dar testimonio de Cristo incluso con su sangre. A la hermana Claire le había conmovido la historia de estos mártires cuando siendo novicia visitó su convento y prisión, y también cuando se leyó su martirio durante los ejercicios espirituales del año anterior. Ella escribió en ese momento: está siendo una gracia muy grande para mí la lectura del comedor sobre los mártires de Barbastro y la guerra civil. Se muere como se vive. No se improvisa el amor para Cristo cuando llegue el momento de la entrega total, el dar la vida. Yo veo que tengo que amar y morir mucho, con prisa, con urgencia. No tengo que mirar a nadie sino a Cristo y yo en Él. ¿Cómo puedo dar la vida si estoy todo el santo día mirándome a mí misma? Es todo o nada. Durante el tiempo de siesta me fui encima de la colina detrás de Barcenilla. El Señor me dijo cuando ya estaba sentada arriba: tú me importas, ¿sabes? A ver, ¿qué es lo que escribirías tú? Durante la comida, en la lectura de comedor, hemos leído lo que cada padre y hermano dejó escrito antes de morir. Viva Cristo Rey, viva el corazón de María, perdono a los que me matan, viva la congregación, viva la fe católica, etc. Yo dejaría escrito: perdóname, Señor, por no haberte amado como debía y como tú mereces. Te doy las gracias por esta oportunidad que no merezco para decirte sí y te amo de una vez por todas. Ahora llevaría constantemente una cruz con su reliquia en el pecho, para recordarle en cada momento de su vida que debía repetir ese sí definitivo de una vez por todas, ese te amo que había pronunciado el día de sus votos perpetuos. Todas las siervas de votos perpetuos allí presentes se levantaron para darle un abrazo fraterno, como signo de que ya formaba parte de modo definitivo de la comunidad. Las lágrimas se volvieron cada vez más efusivas a medida que las hermanas pasaban una por una. Al mismo tiempo trató de sostener su velo con una mano para que no se le cayera. La última hermana que le dio un abrazo fue la hermana Grace, que se reía mucho al ver a su pequeña hermana llorar tanto después de haber dicho que nunca lloraría. Después del abrazo, la hermana Grace le lanzó un pañuelo en la cara, lo que hizo a la hermana Claire reírse también. El padre Rafael concluyó esta parte de la ceremonia con una solemne declaración: ratifico que formas parte de la comunidad de las siervas del hogar de la madre para que desde ahora todo lo tengáis en común. En el momento después de la comunión, la hermana Claire estaba muy recogida en oración. Permaneció de rodillas, cubriéndose la cara con la mano para aprovechar este momento íntimo de comunión con Cristo en el día de bodas. Más tarde, las hermanas le darían a la hermana Claire un dibujo de ella en los brazos del Señor, que describió como un dibujo que resume mi relación con el Señor y cómo Él está con nosotros siempre. Es la foto de nuestra boda, que apreciaré y me ayudará para el resto de mi vida. En lugar de una sola canción, la misa concluyó con 2 canciones finales, ambas en honor de la Virgen. La primera fue Madre, eres tú más bella que el sol, la canción con la que la Virgen le había confirmado su nombre religioso durante el noviciado. La segunda fue el himno Nuestra Señora de Knock, patrona de Irlanda. Cuando esta última había terminado, el padre Rafael se acercó a la hermana Claire con 2 rosas y le sugirió regalárselas a los miembros de su familia, que estaban todos llorando. Ella rápidamente se acercó a su familia y dio a sus 2 hermanas las 2 rosas rojas, haciendo que interrumpieran sus lágrimas con una carcajada. Luego se acercó al ramo de flores de delante del altar y sacó algunas de las margaritas, dándoselas a sus padres y a los otros miembros de su familia presentes. Hasta el conductor del autobús de la peregrinación de Irlanda recibió una margarita. Todo el mundo se echó a reír cuando puso la margarita en la oreja de su tío Danny.
Una vez fuera de la iglesia, todos la saludaron y la felicitaron. La celebración continuó hasta la noche. Después de la cena, las hermanas le cantamos canciones y organizamos un juego con su familia. La hermana Claire escribió después: estaba abrumada y humillada por el amor tan sincero que recibí de las hermanas. Todo lo que me habían preparado ese día y la celebración de después de los votos no podía haber sido más bonito ni más lleno de amor. Las canciones que escribieron para mí, especialmente la última, me conmovieron profundamente. El ver a todas las hermanas cantarme me llevó a gritarles con un profundo amor y gratitud: no os merezco. Creo que merece la pena copiar aquí la canción que las hermanas le escribimos. Es un resumen de la llamada del Señor y las gracias que le había dado durante su camino hacia Él. Incluso preparamos la traducción al inglés para que sus padres pudieran leerla mientras nosotras cantábamos en español. ¿Recuerdas ahora aquel día en que tu amiga no viajó y tú te dijiste a ti misma: madre mía, por lo menos en España habrá sol? En este mismo monasterio tus sueños nos contaste con humor. Querías atraer los aplausos del mundo y atrajiste la mirada del Señor. De lejos fue llamada quien yacía en la oscuridad. Su corazón se consumía sin sentido hasta que el Señor la rescató. Una noche de vacío, desde lo alto te miraba el Señor. Inclinado sobre tu miseria, su voz resonó: ¿hasta cuándo herirás mi corazón? Aún tratando de resistirte, un camino falso te llevó a un mundo de ensueño que lo prometía todo, y ese todo defraudó tu corazón. Y al final voló, la luz venció rompiendo todas las cadenas. Su alma ardiente se arrojó en el fuego de su esposo y la vida en sus manos entregó. Hermana Claire, escucha bien lo que te cantan tus hermanas. Desde el cielo la Virgen está sonriendo, pues le gusta tanto su regalo. Fue el Padre el que supo entender que cierta era tu llamada. Ahora toda la comunidad de siervas se alegra de tenerte como hermana. Y de hecho, tan pronto como las hermanas terminaron de cantar la canción, la hermana Claire gritó: no os merezco. Ella escribe: me siento tan endeudada e indigna de todo esto. Jesús, mamá, ayúdame a responder a esta llamada. Veremos en los capítulos siguientes cómo Jesús y María continuaron ayudándola para poder responder a esta llamada. Ella vivió los votos que profesó ese día con tanta generosidad que nos sentimos indignas de tenerla por hermana. Somos nosotras quienes ahora le gritamos llenas de gratitud: no te merecemos. Fin del capítulo 16. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos tan humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das